Queridos amigos, en nombre de Comunión y Liberación, os agradezco sinceramente vuestra participación en el acto de esta tarde. El señor Nuncio, Monseñor Bernardito Arzúa, le agradecemos que haya aceptado intervenir en este encuentro sobre la guerra en Ucrania y la profecía por la paz, así como también a los otros ponentes, Eugenio Nasarre, Javier Restán y Cristina Schlichting, moderadora de este acto. Hemos querido responder a la petición que el Papa nos hizo en el encuentro en Roma del pasado 15 de octubre, que nos dijo: os invito a acompañarme en la profecía por la paz. El mundo, cada vez más violento y guerrero, me asusta realmente. Lo digo de verdad, me asusta. Me permito abrir este acto con una cita de don Giussani sobre la Iglesia. La prueba, decía él, nos dijo, la prueba de que la Iglesia es la continuidad de Cristo en la historia es si es una santa, católica y apostólica. 4 características humanamente imposibles. Y comentando qué significa que la Iglesia es católica, añadía: la Iglesia es comprensiva e incluyente. Y esto es humanamente imposible. Todas las ideologías, en todas sus formas, y en esto no son una excepción, los nacionalismos, son excluyentes. Para afirmarme a mí, tengo que negarte a ti. La realidad confirma, por desgracia, las consecuencias de esta afirmación. Por eso queremos vivir la comunión en Cristo, en la Iglesia, para ser liberación. Es decir, capacidad de comprender e incluir, porque esto es el alma de la paz. Y dejamos a nuestros amigos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos en esta reunión sobre un tema tan crucial, en un momento tan crucial de la historia del mundo y de la historia de Europa. Saludo particularmente a nuestros ponentes de esta tarde, particularmente interesantes, el excelentísimo y reverentísimo señor don Bernardito Auza, nuncio de su santidad, muchísimas gracias. Don Eugenio Nasarre, vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, muchas gracias por venir. Y don Javier Restán, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias. Efectivamente, como ha señalado Jesús Carrascosa, esta reunión no es baladí y responde al grito de un hombre que dice estar asustado realmente por lo que ocurre. ¿Qué puede mover a un hombre anciano e inteligente a pronunciar estas palabras tan radicales? Desde hace años las bombas vuelven a tener protagonismo en Europa. Lo que no se pensaba después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ha ocurrido de nuevo. Tras el sufrimiento de la pandemia y cuando un terrible terremoto siembra de muerte Turquía y Siria, Ucrania vuelve a cubrir de sangre el suelo europeo. Hace un año que Rusia traspasó las fronteras de Ucrania reclamando el territorio como propio y que Ucrania se resolvió a no ceder ni un metro a las expectativas del agresor. Lo cierto es que no hay perspectiva alguna de conversaciones de paz. Los contendientes están llenos de odio. Moscú ofrece conversaciones a Kiev si Ucrania renuncia a parte de sus territorios. Ucrania no está dispuesta. No vemos ni siquiera intentos internacionales contundentes para armar conversaciones de paz. Y las últimas noticias, seguro que nuestros invitados de esta tarde lo saben perfectamente, es la llegada de tanques de potentísima capacidad bélica y la creciente implicación de la industria armamentística, particularmente la de Estados Unidos. El Papa, que tiene una potente red diplomática internacional como fundamento de sus posiciones, entre otras cosas la información que desde España le proporciona el nuncio, sostiene que asistimos a la Tercera Guerra Mundial. Una guerra mundial en fases o en trozos con distintos escenarios. Él acaba de regresar del Congo y de Sudán, que sería uno de los escenarios africanos, también en Oriente Medio, pensemos en Yemen, y en Asia, donde Taiwán amenaza continuamente en constituirse en un polvorín. ¿Qué puede hacer un hombre anciano frente a todo esto? ¿Qué divisiones tiene el Papa? ¿Qué podemos hacer nosotros sentados aquí?
¿Qué pueden hacer los corazones y las inteligencias dispuestas a escuchar? Eso es lo que queremos nosotros comprender y ser ayudados a comprender con ayuda de nuestros oyentes. Estamos aquí para acompañar a Francisco en su profecía por la paz. Queremos comprender qué significa la palabra profecía y recientemente Comunión y Liberación citó en la Universidad Urbaniana de Roma a distintos ponentes pidiendo a quienes comparecieron sumarse e iluminarnos en el camino de la paz. El acto de Roma está teniendo sus réplicas en actos en Nueva York, en París, en Madrid. Intentamos entender y nos ponemos en marcha. Amamos la vida. Estamos sorprendidos y agradecidos por ella y por su belleza. Don Giussani nos ha educado en ello. A la vez, sabemos que a medida que envejecemos, somos un espectáculo cada vez más depurado de traición y de límite. Y sin embargo, el Papa, que lo sabe también, que tiene este realismo que otros líderes no tienen, alberga la esperanza, que es quizá lo más extraño, y no se resigna a la guerra como consecuencia inevitable de este límite y de este mal. Vamos a preguntarnos si en estas circunstancias existe un camino posible hacia la paz y vamos a, en la línea del manifiesto que ha hecho público Comunión y Liberación, preguntarnos sobre el diálogo, que es la propuesta que hace el Santo Padre. El mundo puede caer en la tentación de calificar al Papa de ingenuo, pero del diálogo han nacido, y Europa lo sabe, tratados de paz históricos. El Papa dice, no debemos descartar el diálogo, dar a todos la oportunidad. Siempre existe la posibilidad de que en el diálogo puedan cambiar las cosas, incluso ofrecer otro punto de vista, otro punto de consideración. Yo no excluyo el diálogo, continúa, con ninguna potencia que se halle en guerra, aunque se trate del agresor. Apesta, en ocasiones el diálogo apesta, pero hay que hacerlo. En caso contrario, cerramos la única puerta razonable para la paz. La del Papa es una posición de esperanza, pero realista. Y nos llama a todos a la responsabilidad. Por eso estamos aquí. Cedo la palabra en primer lugar al nuncio de su santidad. Don Bernardito Auza lleva 32 años en el servicio diplomático, por lo tanto sabe de este flujo de información hacia el Vaticano y hacia Roma. Ha ejercido en las nunciaturas de Madagascar, Bulgaria, Albania, Haití, en la sección de Relaciones con los Estados en el Vaticano y en la Organización para las Naciones Unidas en Nueva York. En este recorrido ha conocido la guerra, al menos que yo sepa, en Albania y ciertamente las muy lamentables circunstancias de Haití. En España representa al Papa desde hace más de 3 años. Gracias. Buenas tardes a todos. Eminencia reverendísima, señor arzobispo castrense, y saludo con agradecimiento a don Jesús Carrascosa, responsable de Comunión y Liberación en España, por cuya invitación me encuentro en este acto en nombre del Santo Padre. Un saludo también a cuantos componen esta mesa y nos ilustrarán con sus reflexiones sobre el manifiesto. Don Eugenio Nazaret Goicoechea, vicepresidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, don Javier, y doña Cristina Schlichting, una reconocida y apreciada periodista que nosotros todos conocemos. Señoras y señores, he aceptado muy gustosamente la invitación en nombre del Santo Padre y tengo la gran satisfacción de acompañarles en este acto que quiere dar a conocer públicamente en España el manifiesto de vuestro movimiento Comunión y Liberación del pasado 15 de noviembre en Milán y que lleva por título La guerra en Ucrania y la profecía por la paz. Ciertamente me siento movido a acompañaros, ya que vuestra intención en este momento es la realización de un propósito que brotó siendo interpelados por el encuentro con el Santo Padre que el Papa había concedido
al movimiento un mes antes, el pasado 15 de octubre de 2022, y que el Papa decía a ustedes que arda en vuestros corazones esta santa inquietud profética y misionera. Sabemos que el nacimiento en Belén de nuestro Señor es anuncio de la paz en la tierra. Él llama bienaventurados a los que trabajan por la paz, al que trabaja por la concordia con medios pacíficos, con humildad y mansedumbre. Este trabajo no se disuelve en un sentimiento, sino en ejercer la misericordia entre los que están enfrentados, esto aún poniendo en riesgo el propio bienestar, saliendo de la comunidad, favoreciendo la convivencia y construyendo la unidad rota o la justicia quebrantada. Cristo mismo trae con su presencia en nuestras vidas una fuente de paz serena e inalterable, llena de una alegría que cuantos le siguen son capaces de contagiarla a su alrededor. Para referirse a este hecho que hoy nos conmociona, el Papa, por citar algún momento de tantos en los que ha tratado el problema, nos dice en el último mensaje con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz: en el momento en que nos atrevemos a esperar que lo peor de la noche de la pandemia del COVID-19 había pasado, un nuevo y terrible desastre se abatió sobre la humanidad. Fuimos testigos del inicio de otro azote, una nueva guerra impulsada por decisiones humanas reprobables. La guerra en Ucrania se cobra víctimas inocentes y propaga la inseguridad, no solo entre los directamente afectados, sino de forma generalizada e indiscriminada en todo el mundo. Esta guerra, junto con los demás conflictos en todo el planeta, representa una derrota para la humanidad en su conjunto y no solo para las partes directamente implicadas. Y mientras se ha encontrado una vacuna contra el COVID-19, la humanidad todavía no ha hallado soluciones eficaces para poner fin a la guerra, porque, decía el pontífice, el virus de la guerra no procede del exterior, sino del interior del corazón humano. Efectivamente, como hemos escuchado en el Evangelio de ayer, lo que sale de dentro del hombre, eso sí, hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos y todas esas maldades. Los discípulos de Cristo, que nosotros, todavía deben creer y afirmar con fuerza la posibilidad de superar los conflictos. Entre los hombres es unánime convenir en la mutua responsabilidad personal de cada hombre y mujer en la construcción de la convivencia humana según la justicia, la cual es condición indispensable para la paz, y la paz es la condición sine qua non de cada convivencia humana y de desarrollo humano. No hay convivencia, no hay desarrollo si no hay paz. Nadie podría negar que la paz es la condición sine qua non, el único contexto posible de un desarrollo auténtico y duradero y de una sociedad en paz. Nuestro mundo asolado por conflictos es el freno más fuerte, el desafío más grande a la realización auténtica de un desarrollo humano integral, porque la guerra es la negación de cada uno de los derechos humanos y de la posibilidad para un desarrollo integral y duradero. Y no es únicamente la guerra que es la negación de la dignidad humana. También cada violencia, cada injusticia, cada acto de terrorismo, cada falta de respeto al derecho a la vida, cada desconsideración para los ancianos, los minusválidos, los presos o los inmigrantes, en fin, todos aquellos que entran en la condición que el Papa Francisco señala como los descartados en una cultura del descarte, todo ello es una trágica consecuencia de la falta de respeto a la dignidad humana. Todos esos daños, por acción o por omisión,
no solo constituyen un error en las políticas en sus diversos niveles, ya nacional o internacional o global, sino deberes de justicia personales en los que ninguno puede verse de lado e indiferente. Si observamos bien, nos damos cuenta de que en la cultura del descarte, que habla el Santo Padre muy frecuentemente, anida una violencia sorda, una indiferencia culpable que insensibiliza el corazón e impone en la mente el desprecio por la vida humana. En medio de una cultura de desprecio contra la vida humana, de delirio de omnipotencia y sed irrefrenable de poder y conquista, de desdén total del derecho internacional y la pérdida de la decencia humana más básica, la Iglesia trata de promover comunidades y personas que pueden arraigarse en virtudes pacificadoras, alejadas tajantemente de lo que el Papa llama mundanidad, término que puede adquirir muchos matices, desde el contexto de la vida espiritual hasta la experiencia inmediata cotidiana y la vida social y también comunitaria de cada uno de nosotros. Gracias, pues, por haber acogido la petición que el Santo Padre os ha dirigido en el discurso que os dirigía en el mencionado día 15 de octubre del pasado año, hace 5 meses, en vuestro encuentro con el sucesor de Pedro. Y en aquel momento os pedía, quisiera pediros una ayuda concreta para hoy, para este tiempo. Os invito a acompañarme en la profecía por la paz. Cristo, Señor de la paz. El mundo cada vez más violento y guerrero me asusta realmente, como ya ha citado don Jesús. Lo digo de verdad, me asusta. En la profecía que indica la presencia de Dios en los pobres, en cuanto abandonados y vulnerables, condenados o dejados de lado en la construcción social, en la profecía que anuncia la presencia de Dios en toda nación y cultura, yendo al encuentro de las aspiraciones de amor y verdad, de justicia y felicidad que pertenecen al corazón humano y que laten en la vida de los pueblos. Que arda en vuestros corazones esta santa inquietud profética y misionera. No os quedáis parados. Esta es la razón por qué esta tarde estamos aquí. Con vosotros como movimiento, también nosotros todos nos sentimos y nos vemos particularmente urgidos a ser constructores de paz, esforzándonos en proteger la vida y la dignidad de los demás vulnerables entre nosotros, cada vez más amenazados, cada vez más desprotegidos. Consideramos que esto está a la base de una ética coherente, punto de partida en la defensa y en la promoción de la paz. Por último, aunque no menos esencial, no olvidamos, como fieles, como personas que creen, no olvidamos que la oración es esencial en la obra de la paz, en la promoción de la paz. El Padre Giussani os ofreció la experiencia de la paz que da la oración y la práctica de una vida verdaderamente evangelizadora y evangelizada. En las personas representativas aquí presentes del movimiento Comunión y Liberación, que acogiendo el deseo del Papa renueva su compromiso en este manifiesto, les agradezco el empeño y decisión de contribuir amplia y generosamente a este proyecto del Santo Padre, a la defensa y promoción de una paz verdadera y duradera en todo el mundo, en Ucrania, en todas las partes del mundo azotadas por conflictos armados, en todos los rincones donde hay injusticia y desprecio contra la vida, en cada sociedad, en cada corazón humano, mientras anhelamos el reino de la paz eterna. Gracias una vez más por ofrecer vuestra contribución a todos para sostener la esperanza en esa paz verdadera que el mundo entero espera. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga este manifiesto. Gracias.
Muchísimas gracias. Realmente para hombres y mujeres en camino, con el corazón en búsqueda, es un enorme consuelo tener aquí al representante del Santo Padre. Vamos a escuchar ahora a don Eugenio Nassarre, un político de larguísima trayectoria en la historia de España, ya desde los tiempos en que era secretario de redacción de la indispensable revista Cuadernos para el Diálogo, fundada por Joaquín Ruiz Jiménez. Ha participado en los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo y José María Aznar, trabajando en puestos directivos de los ministerios de Educación y Ciencia, Asuntos Religiosos, Justicia, Cultura y dirigiendo también la Radio-Televisión Española. Diputado a Cortes en la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª legislaturas. En 2016 abandonó la vida política para dedicarse intensamente al europeísmo y la renovación del pensamiento del humanismo cristiano. Tiene una rica creación ensayística sobre la libertad religiosa, la educación, nuestra transición en España y la Unión Europea. Y, indudablemente, tras la intervención del nuncio, representa en esta mesa el debate en España sobre la paz. Eugenio. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por tu amable presentación. Saludo especialmente al señor nuncio, le he escuchado muy atentamente y suscribo todo lo que ha dicho. Saludo al señor cardenal, a don Antonio, que nos acompaña, a Javier Restán y a todos ustedes, y veo muchas caras amigas, y la verdad es que en estos actos es lo mejor, ver que uno tiene amigos. Y yo he aceptado que se me haya invitado a este acto porque considero que hay que hablar de Ucrania y hay que hablar de la guerra. Desde hace un año nos ha transformado el mundo y no podemos dejar de reflexionar y ver qué podemos hacer en favor de la paz. Yo voy a hacer unas reflexiones al hilo del manifiesto y lo que ha dicho el señor nuncio, con una dimensión que es la del europeísmo. Yo creo que la causa más noble de mi trayectoria política es luchar por la unidad de Europa. Los que procedemos de la democracia cristiana y el europeísmo son como las dos caras de una misma moneda. En el ADN llevamos una de las páginas más brillantes de la historia contemporánea española, que fue la reconstrucción moral a través de la unidad europea después de la Segunda Guerra Mundial, y que tuvieron un papel fundamental, diríamos, de grandes protagonistas los católicos. Yo creo que es una página muy brillante de la historia contemporánea europea en el que los católicos podemos sentirnos orgullosos de nuestra contribución. Precisamente, dentro de un par de meses vamos a conmemorar el 75 aniversario del famoso Congreso de Europa de La Haya, en las que se pusieron los cimientos de la unidad europea, un congreso que tuvo un enorme éxito, en el que, presidido por Churchill, estaban ahí todos los Adenauer, Schuman, etc. De ese congreso quiero simplemente recordar que después de las resoluciones enormemente fecundas, hacían un llamamiento final a los europeos con unos tonos dramáticos, diciendo que Europa había estado al punto del suicidio, y en la frase final decía: la conquista suprema de Europa se llama dignidad del hombre y su verdadera fuerza está en la libertad. Es para salvar nuestras libertades adquiridas, pero también para extender su beneficio a todos los hombres, por lo que queremos la unión de nuestro continente. Y pedía ese manifiesto trabajar en esta operación, lo llamaba así, de salvación pública, y que es la suprema oportunidad para la paz. El proyecto europeo era y es un proyecto de paz y para la paz.
Y por eso, desde esta visión, lo que pasó a partir del 22 de febrero del año pasado, la brutal agresión al pueblo ucraniano, para mí ha sido un mazazo moral, un mazazo espiritual, un mazazo político. Habíamos conseguido un largo periodo de paz en Europa. La caída del muro de Berlín fue una implosión del mundo soviético. No fue porque los tanques del mundo occidental ocuparan los países del mundo soviético, sino que el mundo soviético se derrumbó, como todos sabemos, y así hemos ido construyendo esta paz. Este acontecimiento, este hecho, es un hecho, por lo tanto, de una enorme trascendencia, a mi juicio, histórica. Y la primera observación que tengo que decir, haré unas consideraciones más bien con dimensión moral. Todos sabemos los elementos, en fin, estratégicos, geopolíticos, que los que no quiero entrar, sino lo indispensable. El primer juicio moral, que es inevitable, está también en el manifiesto, es que hay un agresor y una víctima. El agresor es Putin, es Rusia, la Rusia de Putin, que ha decidido, con unas motivaciones, con unas alegaciones que son incomprensibles, por otra parte, de las que se podría hablar, pero ha decidido que por la vía de la agresión, de la ocupación militar, es posible ampliar las fronteras, suprimir todos los elementos del derecho internacional que nos hemos construido, violarlos y crear el mayor sufrimiento, el mayor mal que tiene una sociedad, que es la guerra. Es una guerra de agresión y hay un agresor y un agredido y una víctima. La segunda consideración es que estamos en una guerra asimétrica. Quiero decir, una guerra en la que Ucrania podía haberse arrodillado, podía haberse dicho no tengo condiciones ante el gigante ruso a defenderme. Eso creía Putin, le falló. El pueblo ucraniano ha resistido, se ha defendido, ama su soberanía, su libertad, pero es una guerra y ha recibido la ayuda de quienes yo, entre ellos, me considero aliado de Ucrania, de la víctima. Yo estoy con el pueblo ucraniano, con sus sufrimientos que no se merecen. Pero la ayuda que ha recibido hasta ahora, hasta este momento, es una ayuda limitada, porque ante el temor de esta tercera guerra mundial, de las amenazas de Putin, la condición de la ayuda es que todas las hostilidades se tenían que desarrollar en territorio ucraniano. Ucrania recibe bombardeos de Rusia, se les bombardean las ciudades, se les destrozan suministros, etcétera, pero los ucranianos no pueden bombardear Moscú o San Petersburgo o cualquier ciudad de Rusia. Hasta ahora los ucranianos se defienden, pero saben que no pueden pisar un centímetro de territorio ruso. Hasta así. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Mi juicio moral es que si esta guerra, si la paz, la cesación de las hostilidades se produce porque Putin consigue sus objetivos
y Ucrania se tiene que rendir al ver que no puede resistir las ofensivas de Rusia. Yo, parafraseando a Ralph Dahrendorf, cuando la caída del muro de Berlín, en su famoso libro dijo: derramé lágrimas de alegría con la caída del muro, yo tengo que decir que derramaría, creo que no se va a producir, o deseo que no se produzca, derramaría lágrimas de amargura si se produce ese resultado. Por lo tanto, a mí me parece que nos tenemos que plantear que es imprescindible, yo lo veo desde el punto de vista moral, la ayuda necesaria al pueblo ucraniano para que no se produzca la victoria de las pretensiones de Putin. Pero eso no es suficiente, y ahí vienen las palabras del Papa, el mensaje, la actitud del Papa. Una guerra, que es el mal mayor que puede pasar en una sociedad, en la historia, genera odios, genera eso que llamamos la enemistad, la relación de enemigos. También sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y quería simplemente recordar que cuando Jacques Maritain era entonces embajador de Francia ante la Santa Sede, lo nombra De Gaulle cuando Francia recupera la libertad en el año 1944, y ya se va a producir el fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Alemania. Hace unas reflexiones que yo creo que vienen a cuento. Maritain dice: la paz, por fin, la pura rendición, porque la cesación de las armas no es suficiente. Europa, lo que propone para Europa es lo que él llama una sanación espiritual, y esa sanación espiritual, esa reconstrucción moral de Europa, él dice que tiene varias condiciones, y una de ellas es algún tipo de arrepentimiento, un acto interior de conciencia individual y de los pueblos, confesando que hemos hecho mal, qué crímenes hemos hecho contra la humanidad, contra los hermanos que se hayan cometido. Maritain iba más allá de lo que podemos llamar responsabilidades jurídicas, penales, que también es un tema que en el caso de guerra de Ucrania no podemos tampoco obviar y dejar. Ese problema está ahí, lo tendremos que abordar. Si no iba más allá, se movía en un terreno estrictamente moral y espiritual. Y lo que Maritain propugnaba era lo que él llamaba una tarea persuasiva, pedagógica, de convencimiento, que debería comenzarse entre las élites de los pueblos afectados, y decía, con una esencial contribución de los cristianos, con la fuerza del mensaje evangélico que debería de ser determinante. Es la tarea que podremos llamar reconciliación. Y la tarea de reconciliación se hizo en aquella Europa y se logró. Y el símbolo de esa reconciliación, tenemos todavía las imágenes grabadas en nuestras mentes, fue aquel famoso Te Deum en la Catedral de Reims, oficiado por el arzobispo de Reims, en el que De Gaulle y Adenauer se dieron la mano bendiciendo la reconciliación franco-alemán, que era el corazón de la reconciliación europea. Yo creo que, así entiendo la idea, el mensaje del Papa, nosotros, y especialmente los cristianos, tenemos que trabajar por la reconciliación. El diálogo habrá que afrontarlo. Yo lo ha recordado Cristina, fui secretario de una operación también basada en el diálogo, Cuadernos para el Diálogo, en aquel momento, en los años 60,
en la sociedad española, que también fue fecundo, porque a través del diálogo también en España se produjo la reconciliación. En aquel momento nuestro objetivo era acabar con la España, las dos Españas, las de los vencedores y de los vencidos, y hacer una España integral. Y eso, como todos sabemos, se consiguió en la transición, entre paréntesis, en una también de las páginas brillantes en que los católicos tuvieron un especial protagonismo. Pues ya concluyo. Yo creo que lo que desearía, mi visión, es que si hace 60 años en la Catedral de Reims simbólicamente se produjo la reconciliación franco-alemana y la del conjunto de Europa, también consigamos en un momento que, no sé, en la Catedral de Kiev, en donde sea el dirigente ruso que sea, el dirigente ucraniano que sea, se den la mano y digan: nuestros pueblos vuelven a comprenderse, reconociendo las culpas, que las hay, reconociendo los errores. Y ya con esto acabo. Esta mañana he leído en el suplemento de ABC, ¿cómo se llama esto? XL semanal. Exactamente. Un artículo del nuncio en Ucrania, el colega de nuestro nuncio, Monseñor Kulbokas, muy bello, en el que relataba el oficio de la Semana de la Unidad de los Cristianos que se había producido en Kiev, con todas las iglesias católicas, ortodoxas de allí, y en la que también habían participado unos oficiales ucranianos que habían sido presos en la guerra y que habían podido ser liberados. Y uno de los oficiales ucranianos decía: yo luchaba y sigo luchando, pero no contra nadie, sino por el futuro de mi país y del pueblo ucraniano. Quiero un país desarrollado, libre y unido en el corazón de la gente. Y Monseñor Kulbokas comentaba: este joven oficial tiene el corazón libre de odio. Bendito sea Dios. Yo creo que lo que hay que hacer es que los corazones no estén arrastrados por el odio en esta terrible guerra de Ucrania. Muchas gracias. Damos paso ahora al tercero y último de los ponentes, don Javier Restán, que representa en esta mesa fundamentalmente al Movimiento de Comunión y Liberación y la respuesta a través de este manifiesto. Es licenciado en Filosofía y periodista, ha dirigido el Semanario de Información General SQ y la ONG CESAL, ha sido director general de Cooperación Internacional y Educación de la Comunidad de Madrid y es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria. Lo escuchamos. Muchas gracias, Cristina. Señor Nuncio, señor Cardenal, Eugenio y queridos todos. Lo primero que quiero es agradecer las palabras que he oído. Porque no son previsibles, porque cuando vienes a muchos de estos sitios vienes ya con la idea de lo que vas a escuchar, y yo tengo que reconocer que escuchándoles a ustedes pues me he quedado sorprendido y he aprendido, y ha habido muchas palabras que han dicho que han resonado dentro de mí, ¿no? Muchas gracias por ello. La lectura de este manifiesto para mí es una gran ocasión. Y además es que comencé leyéndolo con una actitud, digamos, como frente a un texto ya previsible, ¿no?
quizás un poco pensando que era demasiado poco incidente para el nivel de tragedia y el nivel de drama que teníamos delante. Y sin embargo, en la medida en que lo he leído una y otra vez, en la que me he ido penetrando en una por una todas las palabras y la articulación misma del manifiesto, me he ido dando cuenta del fuerte contenido que tiene y adhiriéndome profundamente a su contenido y a la profundidad de las palabras que aquí se dicen, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya se ha dicho por activa y por pasiva, este es un manifiesto de Comunión y Liberación, que es un intento de secundar una invitación del Santo Padre. Una invitación a secundar la profecía de la paz. No es una propuesta política, no es un plan para alcanzar la paz, es un juicio cristiano sobre la realidad que se está viviendo en Ucrania, un juicio que nace del corazón de la Iglesia y con el deseo explícito de secundar a la cabeza de la Iglesia. En un intento siempre aproximativo, este manifiesto es, diría, abiertamente incompleto, abierto a profundizarse, pero me parece que es un juicio que va a la raíz, que nos permite hacernos más conscientes y más responsables ante los acontecimientos que estamos viviendo. Y en cierta manera responde también a una tradición que ha tenido Comunión y Liberación. Recuerdo los manifiestos importantísimos, y no solo manifiestos, sino grandes iniciativas de, digamos, de denuncia y lucha contra la Primera Guerra de Irak, contra la Segunda Guerra de Irak, también el manifiesto sobre la guerra de Siria. De alguna manera, la búsqueda de la paz a la que ahora nos llama el Papa Francisco encuentra un terreno abonado, porque hemos hecho un camino y Comunión y Liberación ha tratado de hacer un camino en este sentido y juzgar situaciones realmente dramáticas que ya ha vivido el mundo, ¿no? El Papa en la Fratelli Tutti lo dice contundentemente y desde el inicio, ¿no? La guerra es una claudicación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal. No cabe duda al respecto. Y con respecto a la guerra de Ucrania, las repetidas declaraciones del Santo Padre y el propio manifiesto de Comunión y Liberación no dejan espacio a la duda sobre el hecho, repetido ya ahora, de que se trata de una guerra de agresión, es una invasión. Los argumentos para una legítima preocupación de Rusia han quedado arrasados por el dato contundente de las consecuencias de una guerra terrible y del coste humano que está teniendo. El Papa no ha ahorrado calificativos para definir esta guerra iniciada por Rusia: inaceptable, repugnante, insensata, bárbara, sacrílega. Con todos estos calificativos los ha definido la guerra de Ucrania el Papa Francisco. Pero también el Papa ha señalado continuamente que este conflicto hay que comprenderlo como una parte de lo que ha calificado como la Tercera Guerra Mundial a plazos. Y decir esto no es señalar la obviedad de que hay muchos puntos en el globo en el que hay conflictos abiertos. Creo que es bastante más. Este concepto de Tercera Guerra Mundial, a mi entender, implica un juicio sobre el momento histórico en el que estamos, el momento histórico de la humanidad, y también sobre la dimensión geopolítica que tiene este conflicto. Al respecto, el Papa no olvida jamás de hablar de todos los conflictos en curso ahora mismo en el mundo. Una y otra vez se ha referido a la guerra de Siria en estos momentos viva, que lleva en su corazón. Acaba de regresar de la República Democrática del Congo, en cuya última guerra, terminada en 2003, murieron 5 millones de personas y que continúa en pequeñas guerras intermitentes, por supuesto Sudán del Sur, etc. Pero sobre todo esta referencia a la Tercera Guerra Mundial a plazos, que recoge el manifiesto de Comunión y Liberación,
sugiere la interpretación de la guerra de Ucrania dentro de una perspectiva más amplia, no cerrada en la inmediatez de un choque bilateral solamente. Y este es un factor clave para comprender la situación. Como recuerda también el manifiesto, el Papa Francisco en Kazajistán ha comentado: veo imperialismos en conflicto. Un factor que no puede dejar de tenerse en cuenta también para entender este conflicto. Frente al drama de la muerte y la destrucción que es la guerra, y esta guerra de Ucrania en concreto, el manifiesto sostiene que la palabra clave, así lo pone incluso en un subtítulo, para afrontarlo es el diálogo. Y la verdad, podemos albergar un cierto escepticismo respecto de esta propuesta, dudar de su utilidad histórica e incluso de la conveniencia misma de hacer esta profecía de la paz, que para el Papa implica una disposición directa y una llamada directa al diálogo. Realmente el camino hacia la paz pasa necesariamente, en primer lugar, y en estas precisas circunstancias, por el diálogo. ¿No será esto, como decía recientemente un analista de política internacional, no saber lo que queremos? ¿Es un ejercicio de buenismo sin capacidad de juicio sobre la situación histórica que vivimos? En cualquier caso, ¿es lo más conveniente hablar ahora de diálogo en este momento? Pues bien, el manifiesto sostiene que no solo el diálogo es lo más conveniente, sino que es cuestión de vida o muerte, porque el avance de la guerra, en la dirección que vaya, va a ir agravándose siempre a peor. Dice el manifiesto de Comunidad y Liberación: cuando se rompe el hilo del diálogo, cuando los intereses propios se vuelven absolutos, se abre el abismo sin fondo de un enfrentamiento que por el camino solo deja vencidos y esparce las semillas de una violencia futura más feroz. ¿Qué significa este llamamiento al diálogo? En términos que yo, la verdad que me han sorprendido y me han impactado positivamente, en términos muy comprometidos, este manifiesto aboga, cito, porque se active la responsabilidad de todos los países y de todas las potencias implicadas, directa o indirectamente, en el conflicto, con el fin de que se retome o se inicie lo más pronto posible un diálogo entre las partes, con vistas a una negociación de paz, en la que pueda prevalecer el realismo de la justicia, yendo más allá de los esquemas consolidados, de las posiciones previas. Es un llamado a los responsables políticos. El Papa lo está intentando, por el momento, sin éxito. El diálogo es completamente necesario, no solo antes o después de la guerra, sino ahora. No habrá resolución estable para Ucrania sin un diálogo que debe comenzar lo antes posible, sin duda. Ucrania tiene el derecho a la legítima defensa, como de hecho lo está ejerciendo con la ayuda de otros países. Tiene el derecho a pedir armas y equipamientos, como lo está haciendo. Pero dentro de ese movimiento completamente lícito y justificable, las vías políticas y diplomáticas parece que ahora mismo están completamente estancadas. Y se observa cómo crece irresponsablemente en ciertos sectores la convicción de que este conflicto solo puede acabar con la derrota absoluta de una de las partes. Aunque el uso de la fuerza sea necesario para defenderse de una injusticia, como lo está haciendo el pueblo ucraniano, sabemos que una vez que se desencadena la guerra, todas las partes cometen atrocidades, también aquella a la que asiste el derecho a defenderse. Por eso, entre otras muchas cosas, no podemos aceptar que la guerra sea la última palabra. Esta llamada al diálogo que hace el manifiesto, esta tensión al diálogo, se contrapone con una tentación muy presente y que todos podemos reconocer en nosotros mismos, que es la tentación a la polarización. Una dinámica que está envenenando la cultura actual por la incapacidad creciente de escucharnos, de respetar y entender las posiciones del otro. Y esto lo podemos detectar en nuestra vida nacional, lo vemos en las relaciones sociales, lo vemos en los medios de comunicación, ni que decir en las redes sociales. ¿Cómo no va a alcanzar esta polarización una situación como la que vive Ucrania o las posiciones que tenemos frente a la guerra de Ucrania?
Quizá es el lugar más comprensible en absoluto donde se puede producir esta polarización. Pero por eso, precisamente, el llamamiento al diálogo es para nosotros una llamada a no dejarnos arrastrar a la dinámica de la división, a la polarización, a entregarnos a una dinámica de nueva Guerra Fría en la que, de hecho, ya estamos inmersos. ¿De dónde puede nacer el ímpetu que haga posible este diálogo? ¿No? Y aquí quiero citar la afirmación que ha hecho el sociólogo Víctor Pérez Díaz, precisamente reaccionando al Manifiesto de Comunión y Liberación, que me ha parecido especialmente aguda. Y dice Pérez Díaz, el diálogo es clave. Bueno, aparte de que califica de genuino, auténtico, el Manifiesto de Comunión y Liberación como única posibilidad realista, ¿no? Dice, el diálogo es clave. Si queremos el bien de los otros, necesitamos comprenderlos. E incluso, esto es lo que quiero subrayar, comprender cómo y por qué entienden su propio bien del modo en que lo hacen los otros. Me ha impresionado porque es una reivindicación radical de la escucha. Una escucha que pasa por el sacrificio de entender las razones del otro, por muy lejanas que estén de nuestra percepción inmediata, ¿no? No hay ninguna circunstancia que haga imposible el diálogo. No existe si se entiende en los términos que plantea el diálogo este manifiesto, ¿no? El diálogo debe concretarse en acciones diplomáticas y políticas, sin duda. Lo está pidiendo el Papa a gritos. Pero encuentra su raíz mucho más al fondo, en el reconocimiento de que el otro, incluso el enemigo, es un bien. ¿Cómo salir de la lógica de muerte, de división y de odio que ha desatado la guerra? Los que viven la guerra desde dentro se ven completamente sobrepasados por esta experiencia. También me ha impresionado el testimonio de una italiana que vivía en Ucrania, Elena Mazzola, responsable de una ONG que se llama Emaús y que trabajaba en Yarkov, con niños con serias dificultades, y que confesaba, entre nosotros cuesta mucho hablar de paz, y más aún de perdón. Son palabras demasiado graves que ni siquiera soportamos cuando suenan descarnadas. Sin embargo, ella estuvo en Roma escuchando al Papa el pasado 15 de octubre con un gran grupo de ucranianos y de rusos, juntos, intentando esperar contra toda esperanza. También el escritor, profesor egipcio y musulmán, Wael Farouk, comentando este manifiesto y sobre todo la posición que está manteniendo el Papa, ha escrito una frase verdaderamente impresionante: no hay escapatoria de la guerra si no es hacia el amor. El Papa en esta misma dirección ha subrayado que lo más necesario ahora es liberar los corazones del odio. Y para ello, que es algo imposible para nosotros, necesitamos hacer un camino, todos. Al final del manifiesto se hace una dramática llamada a dejarnos educar, a una educación del pueblo. Y resulta casi desconcertante, ¿no?, que se haya traído aquí a colación aquella frase de don Giussani en 2003 ante el atentado suicida contra tropas italianas en Nasiriyah, en Irak, en el que murieron 26 personas, y cuya reacción, Giussani al conocer esto dijo: si hubiera una educación del pueblo, todos estarían mejor. Lo que vino a su corazón fue la necesidad de una educación del pueblo, ¿no? Y este manifiesto es una invitación a esto, una invitación a educarnos en una nueva mentalidad. Y en el mensaje que ha leído el señor Nuncio en el último del 1 de enero de 2023 para la Jornada Mundial de la Paz, el Papa ha insistido en esta misma dirección, ¿no? Tenemos que permitir en este momento histórico que Dios transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad. No podemos ya pensar solo en preservar el espacio de nuestros intereses personales o nacionales, sino que debemos pensar
a la luz del bien común, con un sentido comunitario, es decir, como un nosotros abiertos a la fraternidad universal. Hace falta esta disponibilidad a cambiar, a ser educados. Hace unos días, el presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación, en un encuentro similar a este celebrado en Roma, Davide Prosperi, ha dicho: el juicio es parte esencial del camino hacia la paz. Tenemos que hacer un juicio, ¿no? Para mí, leer los múltiples y riquísimos testimonios que recoge este ejemplar de huellas, que es una auténtica joya, ¿no?, el de diciembre de 2022, en la que multitud de personas reaccionan frente a este manifiesto de comunión y liberación desde posiciones muy distintas. Además, es que se percibe que opinan cosas distintas respecto del conflicto ucraniano en algunos aspectos, ¿no?, por lo menos en algunos aspectos. Bien, leer estos testimonios, estos juicios, estas reacciones que ha provocado, han sido para mí una ayuda enorme para ir más al fondo y para ir construyendo esto que llama Prosperi, un juicio sobre la guerra de Ucrania. Pero también es fundamental en este camino educativo al que se nos llama en este manifiesto, secundar iniciativas que nos muevan a abrazar las enormes necesidades de la población ucraniana. Gracias a Dios hemos visto nacer tantas iniciativas, tantas respuestas, tanta solidaridad, de una generosidad extraordinaria entre nosotros en toda Europa, ¿no? Me permito sugerir en este sentido la importancia de secundar las iniciativas que entre nosotros lleva a cabo la ONG CESAL en Ucrania, atendiendo a menores, distribuyendo alimentos de primera necesidad, con refugiados en ciudades de Moldavia, de Rumanía y también con refugiados en España, ¿no? De esta forma se va conformando esta nueva mentalidad, un juicio y una acción, que nos puede dar el atrevimiento de intentar ser profetas de la paz. Ser profetas, nos recordó don Giussani, quiere decir gritar delante de todos, proclamar ante todo el mundo que Cristo es todo. Pues bien, con el Papa y detrás del Papa, y llenos de humildad por nuestros errores, por nuestras incapacidades de vivir según el ideal que buscamos, queremos ser profetas de la paz. Yo quiero ser profeta de la paz. Los cristianos sabemos que solo en Cristo está la paz. Y por eso es importantísimo rezar intensamente, orar intensamente, pedir la paz, la conversión de los responsables de esta guerra. Hay que pedir intensamente al Espíritu Santo que nos proteja de la corrupción del odio y que ilumine la mente y el corazón de los que pueden tomar una decisión para parar esta guerra. Hay que pedirlo. En estos momentos tan dramáticos, la verdad que con qué nitidez se percibe la importancia de ser iglesia, ¿no? De seguir en las contingencias de la vida, de la historia, de la política, una posición ideal cuya cabeza es el Papa. La voz del Papa realmente suena impresionante como contrapunto de todos los poderes, como defensa incondicional del hombre, sin ningún otro interés que ese. Gracias. Es un verdadero honor haber estado aquí con todos ustedes y realmente representa la posición honesta del hombre en camino. En primer lugar, porque con Eugenio Nassarre recogemos la mejor tradición española, la que ha hecho la transición, la que de hecho ha anudado el perdón entre los españoles que se mataron en la guerra civil y la que ha contribuido también a la construcción de Europa, que insiste en la paz a pesar de estas reiteradas derrotas. Le agradezco extraordinariamente a Eugenio esa recuperación del texto de Maritain y del abrazo en la Catedral de Reims. Ojalá efectivamente asistamos todavía nosotros a esta sanación espiritual y a esta reconciliación
y ojalá la Catedral de Viena o la de Moscú o la de Kiev sea escenario de este abrazo. Gracias a Javier Restán, que efectivamente ha puesto el horizonte claro con relación a que esta guerra no es solamente una etapa, es un enfrentamiento entre las potencias internacionales, es la nueva definición de los intereses en la era que está aconteciendo, en este cambio de era del que habla Francisco, y su vindicación tan radical del diálogo. Esta claridad para saber que la guerra es solo mal, que tenemos ya después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial y en nuestro caso después de la Guerra Civil, y señalar que la polarización que también anida en nuestros corazones una y otra vez en los medios de comunicación, en Internet, a la hora de escribir, es parte del problema, que no hay ninguna circunstancia que hace implanteable el diálogo y que el otro, incluso el enemigo, esta es una afirmación tremenda y profundamente cristiana, el otro, incluso en el enemigo, es un bien. Por lo tanto, en la línea que ha señalado don Bernardito Auza, tenemos que rezar y pedir que Cristo efectivamente traiga a la vida una fuente de paz inalterable. Recordar que el Dios de la guerra no procede del exterior, no nos dejemos tentar. Es verdad que hay muchas circunstancias históricas, muchas dificultades, pero el Dios de la guerra no procede del exterior, sino del interior. Y cada falta de respeto del derecho a la vida de los descartados camina en esa dirección. Oremos juntos y en la medida de lo posible cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de pensamiento, en su punto de relación, haga este esfuerzo por el diálogo y por tender la mano. Nunca se sabe qué resorte del corazón se puede mover si en muchos lugares del mundo secundamos la profecía del Papa por la paz. Ojalá que en breve veamos conversaciones de paz también en suelo europeo. Muchísimas gracias a los asistentes, también a don Antonio Rouco, siempre generoso, siempre inteligente, siempre trabajador cuando se le convoca, y gracias a don Eugenio Nasarre, don Javier Restán y don Bernardito Auza. Damos por clausurado este acto. Muy bien.